lo aprovechan más. Bien, dicho todo esto, vamos a compartir directamente porque ahí ya vamos a charlar de todo esto también. Bueno, como les dije recién, bienvenidos a esta clase gratuita que de SAM, donde vamos a ver cómo la medicina tradicional o la medicina a la que estamos acostumbrados, la medicina que nos enseñaron en las residencias y que todos hemos pasado, evoluciona hacia esta medicina funcional, integrativa, más amplia, que abarca todo lo que un ser humano significa desde la raíz. Entonces, ¿cómo pasar de tratar síntomas, que es la medicina actual, la medicina que nosotros conocemos, donde el paciente va con un síntoma a su médico, depende de la especialidad, y este médico aborda ese síntoma del paciente y le da una solución a esa patología? Solución a medias, porque todo lo que nosotros le indicamos en la medicina tradicional al paciente, tarde o temprano va a tener una consecuencia. Va a solucionar el síntoma, capaz, si tenemos suerte, pero nos va a traer una consecuencia en otro lado. Eso es lo que la medicina funcional intenta no hacer, es buscar dentro de las cosas que el cuerpo mismo tiene, que el cuerpo tiene esa capacidad natural de sanar. Lo que hace la medicina funcional es buscar dentro de eso qué es lo que le está faltando a ese paciente para resolverlo en forma más natural y no dándole un medicamento que siempre tiene consecuencias. Entonces, buscamos la causa, buscamos la raíz y con eso vamos a obtener mejores resultados. Y como nosotros, aparte de ser médicos, vivimos de esto, es muy importante también que el consultorio nos resulte más rentable. Y el consultorio, cuando nosotros abarcamos al paciente desde un todo, desde buscamos cuál es la causa de su patología, o no la idea es que no llegue a ser patología, cómo hacer que ese paciente retrase su envejecimiento, que ese paciente se sienta mejor consigo mismo, el consultorio nos va a resultar muchísimo, pero muchísimo más rentable, porque el paciente va a estar feliz, nos va a mandar gente y porque todo lo que nosotros hagamos en pos de más salud para ese paciente, a nosotros nos va a venir bien. Y también nos viene bien a nosotros mismos, porque todos los que hacemos medicina funcional, también lo hacemos para uno. También vamos aprendiendo a comprometernos con nuestra salud. Bien, entonces, vuelvo a decirles, como les dije hace un ratito, mi recomendación, quédense hasta el final, porque le vamos a entregar un examen de nivelación, que lo van a hacer mañana. Mañana esto continúa y entonces está bueno que vean esta clase, porque con esta clase hasta el final van a tener este examen de nivelación. Y por otro lado, mi segunda recomendación es que no se, que prendan las cámaras, que eso para nosotros es fundamental. Se va a realizar un sorteo, en ese sorteo vamos a entregar un montón de premios, va a haber una beca para ortomolecular, que tiene mucho que ver con todo esto. La medicina ortomolecular abarca, como su nombre lo indica, abarca el equilibrio, ortoequilibrio de las moléculas. Y es lo que también buscamos con la medicina funcional, llegar a ese equilibrio que va a hacer que el paciente esté mucho más sano y que tarde mucho más en envejecer y en enfermarse. Porque envejecer, lamentablemente, vamos a envejecer todos, es parte del proceso de la vida. Y en ese envejecer lo importante es cómo envejecemos, porque estamos viviendo 100 o más años y lo importante es que esos 100 o más años los vivamos bien. Y ahí está la medicina funcional. Vamos a entregar también material de estudio, que es muy importante. eh, Tenemos un montón de material de estudio que les va a venir buenísimo al que le interese todo esto. Y entonces, la medicina funcional, si yo tengo que describirla como qué es la medicina funcional, la medicina funcional es como una caja de herramientas que está llena de herramientas distintas que nos va a ayudar para las distintas, no quiero llegar a decir patologías porque la idea es agarrarlo antes que sea una patología, pero para los distintos desarreglos de nuestro organismo. Entonces, en esa caja de herramientas vamos a encontrar la posibilidad de volver a los orígenes, de volver a la alimentación de nuestros ancestros, de volver a la actividad física de nuestros ancestros, de volver a comer natural, a comer no ultraprocesados, sino cosas que estén en el suelo. Y eso es lo que yo siempre digo, es más
paisaje menos góndola, más paisaje, plantas, frutas, verduras, todo lo que tenga que ver con lo que es natural y no está ultraprocesado, no se hizo en un almacén. Bien, en esta misma caja de herramientas nos vamos a encontrar con una alimentación con algunas pautas, como lo que es la alimentación cetogénica o low carb, que a mí me gusta mucho más que la cetogénica, el ayuno intermitente, que en muchos casos ayuda muchísimo y sirve un montón, la ozonoterapia como suplementación activa y los oligoelementos cuando estos están faltando, la consulta médica de nutrición funcional, que es una consulta que tiene que durar por lo menos una hora, donde abarcamos un montón de síntomas, signos, pequeños indicios que el paciente nos puede ir diciendo que pueden ayudarnos a nosotros a ver qué es lo que le está faltando a ese paciente. Bueno, terapia de reemplazo hormonal cuando es necesaria, por supuesto. Una salud intestinal que es fundamental para una buena calidad de vida. El tema de la medicina ortomolecular, que como les decía recién, es llegar al equilibrio dentro de las moléculas. Los ejes hormonales, los ciclos esteroideos, todo lo que tiene que ver con la obesidad y el dismetabolismo, el deporte y la actividad física y la suplementación, el estrés oxidativo y la inflamación crónica que tantos problemas nos trae, porque esta inflamación crónica persistente de bajo grado es la que nos termina dañando y es la que en los orígenes no existía, porque en los orígenes, a ver, nuestros ancestros tenían también estrés y tenían pico de cortisol ante el estrés, porque el cortisol es una hormona Feliciano, reactiva. cortisol que nos defiende del estrés, digamos. Ahora, esos picos que nosotros que tenían nuestros ancestros eran en momentos muy especiales, cuando salían a cazar, cuando alguien los atacaba por defender su espacio. Nosotros tenemos un estrés crónico que es permanente, de bajo grado, pero permanente, entre el tipo de vida, los pagos de las cosas, los problemas sociales, cómo llegar a fin de mes y un montón de cosas que hacen que nosotros tengamos un estrés crónico permanente. Y un estrés oxidativo, porque la verdad es que siempre nosotros en todos los metabolismos que tenemos se liberan radicales libres. El tema es que estén compensados esos radicales libres. Y por otro lado, también en esta caja de herramientas nos vamos a encontrar con un detox avanzado que tiene que ver con protocolos orales o protocolos endovenosos que nos ayudan un montón. Bien, dicho todo esto, que es lo que es la medicina funcional, vamos a hablar un poquitito de que también tenemos que pensar que la medicina funcional es un cambio de paradigma. Vamos a entender por qué la medicina está evolucionando. Y la medicina está evolucionando porque va a las raíces, va a buscar todas las causas que pudieron habernos enfermado, pero no solamente ahora. La epigenética va atrás 2 años, es decir, todo lo que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos pueden enfermarnos a nosotros. Está en nosotros cambiar esos hábitos y esas costumbres para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener mayor calidad de vida. Y así no queda otra que comprometer al paciente en todo esto. Y eso es la medicina funcional. Entonces, yo quiero decirles algo que me parece importantísimo que tengamos en cuenta. Que ustedes estén hoy acá en esta clase escuchándonos a nosotros, un lunes a la noche que podrían estar comiendo o mirando una peli por Netflix o por la plataforma que ustedes quieran, ustedes están escuchando una clase de medicina funcional. Son pioneros en esto. Es la medicina que se está viniendo. Les iba a decir la medicina que se viene, pero ya está, ya está. Y lo importante es llegar lo más rápido posible, porque es la medicina que los pacientes están buscando. No sé si les pasa, pero seguramente les pasa como me pasa a mí. Hoy los pacientes me lo vienen a pedir, porque hoy tenemos un montón de la globalización, hace que los pacientes vayan mirando cosas en internet, en Instagram, en TikTok, y entonces esa globalización hace que el paciente te lo pida. El paciente está buscando soluciones, siente que la medicina tradicional no le resuelve el problema. Todos los que se den cuenta de esto antes, que comprendan esto antes, van a diferenciar su práctica y van a tener las ventajas que significa diferenciar la práctica. Entonces, prendan las cámaras para demostrar el compromiso con esta clase. Para mí es muy importante que se comprometan. Si se duermen, si ponen, si se
no aparecen en cámara, no van a disfrutarlo, no van a ver la importancia que tiene todo esto. Entonces, préndanme todas las cámaras, que denme ese gustito, préndanme las cámaras, así yo los puedo ver. Bien, entonces, quiero saber un poquitito, que me escriban, porque somos un montón, me encantaría escucharlos. Yo en los cursos siempre me gusta escucharlos, pero hoy somos tantos que la verdad es que no los voy a poder escuchar. Pero sí me gustaría que ustedes me escriban lo que piensan de todo esto, si les parece que están de acuerdo con lo que yo digo, qué les pasa en sus consultorios. Acá me están diciendo que se escucha bien. Algunos me dicen que están manejando. Bueno, no pasa nada. Si estás manejando, escúchame, no pasa absolutamente nada. Que tiene poca batería. Bueno, eh, a ver, ¿quién me quiere decir qué piensa de todo esto? ¿Qué piensa de la medicina funcional? Si ya están usando medicina funcional. ¿Cómo está, Bien, doctora? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Mauricio Navarro desde Santa Cruz, Bolivia. Para Ay, qué mí, lindo, Mauricio. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Contame, gracias, doctora. No, estoy qué muy contento porque primera vez que participo en una charla de medicina funcional. Me alegra que haya en español. Esto lo vi ya hace unos 12 años aproximadamente en Estados Unidos cuando estaba radicando en Arizona. Y bien. pues estoy fascinado con ustedes y en lo que podamos ayudar o aportar. Estaré por ahí también atento para poder dialogar. Excelente, buenísimo. ¿Y vos ya estás haciendo medicina funcional en tu consultorio? Sí, sí, ya varios años ya. Genial, buenísimo. Ahora en Arizona hay un congreso bastante importante de péptidos. Sí, En sí, 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 la verdad que Queda más cerca, un poquito más cerca que a nosotros. Pero bueno, no, acá felicidades, doctora, es algo importante, ¿no? Colombia yo sé que también ha estado entrando en el área con el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos y me alegra sí. que en Argentina pues estamos mucho más cerca aquí en Bolivia para hacer algunos trabajos en conjunto, me alegra muchísimo. Perfecto, te contamos con vos para todo lo que quieras y también para tus aportes. Bueno, acá me están poniendo un montón me están escribiendo un montón de médicos. Sonia, que me dice que está trabajando, que es de La Rioja, que está full con la medicina funcional y las hormonas bioidénticas, que le encanta. Te felicito, Sonia, genial, me encanta eso. La gente hoy necesita mucho ser escuchada y vienen con muchas preguntas, ¿verdad, Paula? Eso es lo que está pasando. La gente necesita ser escuchada. La gente está muy estresada. Entonces, con esto le damos la posibilidad de buscar bien dónde está el problema, qué es lo que les está aquejando. Entonces, ella me dice, Paula, yo empecé con integrativa y lo funcional me está deslumbrando. Bueno, me alegro un montón. Este caso te va a gustar mucho, Paula, no te vayas, te va a encantar. Bueno, acá tenemos a Bárbara, que Bárbara me dice que es ginecóloga, igual que yo, Bárbara, especialista en climaterio y ginecología endocrinológica y practica medicina funcional, hizo un máster en medicina anti-age. Excelente, Bárbara, me encanta. Sí, para los ginecólogos es fundamental. Nosotros en este campo, la medicina funcional nos abrió un montón la cabeza. Y en realidad en todos los campos, yo le digo ginecólogo, pues soy yo, pero en todos los campos la medicina funcional te abre la cabeza y se abarca, es muy abarcativa, es para todos los campos. Karina dice, es muy interesante, me quiero capacitar más en este campo, dice Andrea. Se lo recomiendo a mis pacientes, me faltan herramientas Selva. La medicina funcional es muy amplia, es amplísima, por eso hay que tener un método para estudiarla, de eso vamos a hablar ahora. Hago medicina funcional, estoy estudiando el tema y es apasionante. Yo realizo sueroterapia o senoterapia y mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Totalmente, Jessica, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Mary Karina López me dice, sí, doctora, es lo mejor porque así podéis evitar muchas patologías viendo el estilo de vida del paciente, sus hábitos y así poder modificarlo. Y enseñarle, ¿no? Enseñarle estilo de vida, enseñarle hábitos, ver qué le está faltando. Bien. Bueno, de todo. Acá tenemos buenas noches desde Chubut también, Severina. Bien, tenemos un abanico de gente que está muy conforme con todo esto y por eso hoy están en la clase. Así que los felicito, que ya estén trabajando con todo esto. Siempre se puede aprender más cosas y hay muchos que también están queriendo aprender. Vamos a seguir con nuestra clase.
Así llegamos a la parte interesante, que es la parte del caso, ¿no? Bueno, como les decía recién, es aplicable a todas las patologías, a todas, y la diferencia con la medicina tradicional. Por ejemplo, en ginecología para menopausia, fertilidad, ciclos alterados. Bueno, para todos los ginecólogos que me están escuchando en este momento, vieron que cambió el nombre de síndrome de ovario poliquístico, ya no se llama más síndrome de ovario poliquístico porque se vio que no era, o el ovario poliquístico en realidad era una patología mucho más generalizada que hablaba de un dismetabolismo general del cuerpo, de en todos los órganos. Entonces ese nombre ya no va más. Y la menopausia para el ginecólogo habitual, a ver, me ha pasado a mí en el consultorio que vengan pacientes y me digan, Cari, me dijo mi ginecólogo que ya tengo 50 años, que esto es normal, que me voy a ir adaptando de a poquito, que no me preocupe. ¿Y cómo va a ser normal? Por supuesto que, bueno, las hormonas van cayendo, pero nosotros hoy vivimos 100 años, no podemos estar más de la vida, más de la mitad de la vida en menopausia con lo que eso indica a nivel de nuestros huesos, a nivel de nuestro corazón, a nivel de nuestro cerebro, bueno, todo lo que significa. En la medicina deportiva, para mejorar el rendimiento y la recuperación. Bueno, los médicos clínicos, acá podemos hablar de la estatina, que yo la verdad no critico ningún médico porque cada especialidad para mí es fundamental, pero un médico clínico que abre su cabeza, un cardiólogo que abre su cabeza, si da estatinas, que está bien, yo no estoy en contra de las estatinas, las va a dar, las va a proporcionar con coenzima Q10, porque así como baja el colesterol, también por el lugar donde actúa, también baja la coenzima Q10. Y entonces, no cuesta nada agregar coenzima Q10 a alguien que le da estatinas y va a tener muchos menos calambres, va a tener muchos dolores musculares si uno le agrega coenzima Q10. En dermatología lo mismo, en medicina estética, la verdad que el médico que hace estética normalmente va a darle, supónganse, le va a colocar una toxina botulínica a un paciente. No conozco ningún médico que haga estética, que no haga medicina funcional, que le agregue zinc. Y se sabe que la cadena corta de la toxina botulínica no va a permitir que entre la toxina si no tiene, si ese paciente no tiene zinc. Entonces, para los que hacemos medicina funcional, que hacemos estética, si le vamos a poner toxina, yo a todos mis pacientes que les voy a poner toxina, les agrego zinc. Y así cada especialidad, por supuesto. Bien, hay algo que casi nadie dice, el problema no es el médico, es el enfoque con el que fuimos formados. Esto es así, no nos vamos a echar la culpa, ni yo me voy a echar la culpa, ni ustedes se van a echar la culpa. Nosotros nos formaron de una manera. El ejemplo de los ginecólogos, que por ejemplo, cuando hacían un tratamiento, a mí me decían en la residencia que si el paciente no tenía útero, no tenía sentido ponerle progesterona para compensar los estrógenos. Hoy sabemos que la progesterona tiene un montón de beneficios a nivel del sistema nervioso central porque es una neurohormona que va a estimular la producción de GABA, por ejemplo, que es tan importante para dormir bien y para relajarse y para la felicidad. Sin embargo, en todas las residencias de ginecología nos decían, si no tiene útero, dale estrógenos, pero no le des progesterona. Hoy sabemos que sí hay que dar progesterona por los restos de beneficios que tiene. Entonces, durante años nos enseñaron a identificar enfermedades, diagnosticar y tratar. Y eso funciona muy bien en muchos escenarios, pero funciona bien por un tiempo, porque como yo les decía, cuando nosotros diagnosticamos y tratamos solamente una patología, le vamos a dar un remedio para esa patología y no vamos a compensar los efectos adversos de esa medicación, que todas las medicaciones que nosotros indiquemos van a tener efectos adversos. Y por otro lado, si el paciente tiene una patología un poco más compleja o tiene todo un dismetabolismo o es un paciente que está oxidando, si nosotros no tratamos eso, muchas veces no alcanza con la medicación que le demos y el paciente se va a seguir enfermando. Entonces, nos formaron para tratar enfermedades, para tratar síntomas, diagnóstico, tratamiento. Ese modelo es necesario, yo no digo que no. Yo jamás, a ver, no, tampoco hay que fanatizarse y decir, bueno, como yo hago medicina funcional, le voy a dar el tipo de alimentación, le voy a dar la suplementación, le voy a hacer el detox y así el paciente tenga una infección, no lo voy a tratar. Yo voy a hacer todo eso porque eso va a hacer que a futuro se enferme menos, se infecte menos
y si se infecta le dure menos esa patología, pero el tratamiento del momento, el tratamiento agudo se lo tengo que dar. No, de ninguna manera tengo que dejar al paciente sin tratar. O sea, lo trato con lo agudo, por eso es muy importante que este curso, todos los cursos que nosotros damos en SAEME son para médicos. O sea, nosotros vamos a tratar la patología y al mismo tiempo vamos a mejorar toda su calidad de vida. Porque nosotros como médicos funcionales tenemos que preguntarnos por qué ese paciente llegó a tener ese síntoma, por qué ese paciente se enfermó con eso y por qué se enferma muy seguido o no. Pero todo eso lo tenemos que ver desde la medicina funcional. Entonces, el paciente que mejora, que se siente bien, que siente que empezó a vivir mejor, que tiene más calidad de vida, va a volver. Y no solo va a volver ese paciente, nos va a traer un montón de amigos, un montón de gente que donde lo vean mejor a él, que nos va a traer al consultorio. Entonces, consulta, tratamiento, mejora parcial, el paciente tiene recaída, vuelve al consultorio enfermo. Ahora, si yo busco la causa de raíz, que en este caso no fue abordada, va a haber una mejora más general del paciente. No va a haber una mejora inicial, recaída y otro tratamiento, que lo único que logra es frustrar al paciente y que vaya boyando de médico en médico buscando soluciones. Entonces, lo importante es buscar la causa, la raíz del problema. Bueno, no voy a hablar de mí porque no tiene ningún sentido, la gran mayoría me conoce, pero sí les voy a contar cómo es que yo decidí estudiar todo esto de medicina funcional. No fue porque vi un congreso o vi una clase. Generalmente la gran mayoría de los que hacemos medicina funcional empieza porque uno empieza a tener una necesidad diferente. Uno empieza a sentir que no le alcanza, que sus pacientes, no les gusta que el paciente no termina de curarse. Y en el caso mío, como dice un médico amigo mío que me dice, vos vas por las etapas de tu vida. Cuando empecé con ginecología me dedicaba a adolescencia, después hice partos, ahora hago medicina funcional y se ríe y me dice el día de mañana pones un geriátrico. Pero la realidad es que yo empecé con el consultorio porque aparte que me llegan muchos pacientes con síntomas diversos y que no sabía bien cómo tratarlos, en mi caso, empecé a sentir más cansancio, empecé a sentir como más inflamación, inflamación celular. Yo siempre fui muy flaca y sentía que aumentaba de peso y no lograba acomodar eso. Por supuesto, todos mis amigos me decían, bueno, estás entrando en la menopausia, es la edad, pero la realidad es que yo notaba cambios importantes, alteraciones en el sueño, malestar general, cambios de humor, todas cosas que uno las va tomando como de alguna manera normales, entre comillas, porque son síntomas que empiezan a aparecer a partir de los 45, 50 años. Entonces yo evaluaba, solicitaba estudios y ¿qué pasaba? Bueno, a ver, el paciente tenía una inflamación abdominal, una disbiosis, listo, gastroenterólogo. El paciente tenía cambios de humor, bueno, a ver, si eran muy marcados, directamente lo mandaba al psicólogo, psiquiatra. Con cada patología, aumento de peso, un nutricionista, pero en realidad había una raíz de todo esto. Y eso es lo que yo intenté buscar. No mandar al paciente que tiene un problema de calores, sofocos, empieza a tener irritabilidad, mandarlo al ginecólogo. Pacientes que están con la hormona tiroidea medio alterada, que en realidad son 2 de cada 3 mujeres en la perimenopausia, porque ustedes saben que la tiroides se afecta muchísimo con el estrés y por la falta de selenio. Entonces, mandarlo al endocrinólogo, mandarlo al psiquiatra si veo que duerme mal, que no puede dormir, que está muy angustiado. Tenemos que ver por qué tenemos que mandar a todos, teníamos que mandar a las distintas especialidades si son cosas que podemos abarcar. Por supuesto, siempre trabajamos en conjunto. No estoy diciendo que las demás especialidades nos tenemos que olvidar. Vamos a trabajar en conjunto. Pero hay un montón de cosas que yendo a la raíz vamos a poder descubrir nosotros con la medicina funcional. Entonces, esto sería comparar lo que la paciente, la médica observa de un paciente y lo que el paciente siente en este caso. Yo lo que sentía es que tenía el conocimiento, tenía la formación, tenía la experiencia,
pero me encontraba que yo como paciente tenía alteraciones del sueño, cambios de ánimo, aumento de peso y fatiga. Y había que buscar una solución a todo esto. Entonces, los estudios no mostraban enfermedad. Yo tenía, me hacía los laboratorios y todo me daba bien. Sin embargo, mi cuerpo estaba dando señales. Y esas señales que yo no podía obviar tenían que ver con una mayor resistencia a la insulina. Yo antes comía, mi alimentación en la residencia fue patética. Si yo se las cuento, no lo van a poder creer, pero desayunaba un alfajor, almorzaba un tostado y así era mi vida. A la tarde otro alfajor y así. Pero bueno, claro, no tenía resistencia a la insulina. Después empecé a tener mayor resistencia a la insulina, cambios en la composición corporal, aumento de la grasa abdominal, bien localizada, y descenso progresivo de los estrógenos y progesterona, cosas normales que tenían que ver con una etapa de la vida y una calidad de vida que no era la más indicada. Dentro del rango me encontraba con un hemograma que estaba dentro del rango, me encontraba con que la TSH para los valores que manejaba el laboratorio habitual estaban dentro del rango, el colesterol total estaba un poquito aumentado, pero levemente aumentado, y la glucosa en ayunas era normal. Ahora, después, estudiando la medicina funcional, me di cuenta que los valores que utilizan, nos basamos en los valores de ERTOG de laboratorio, son totalmente distintos, y yo sí tenía una TSH que estaba aumentada, sí tenía un colesterol que no estaba bien y que estaba oxidando de acuerdo a los valores, y tenía una glucosa en ayunas que estaba aumentada. Algo estaba ocurriendo antes de que aparezca una enfermedad establecida. Bueno, viendo todo esto, me formé un poco, un poco online, un poco viajando, pero me formé con gente que para mi gusto era lo más recomendado o es lo más recomendado, como el doctor Ertog, que es un pionero de la medicina funcional, donde ustedes van a ver que escribió libros fundamentales, atlas fundamentales. Todo el laboratorio que usamos los médicos de medicina funcional está basado en el laboratorio que indica el doctor Ertog. Y, y en eso vos te das cuenta que uno va conectando para llegar a tener resultados medibles, conecta todos los síntomas aislados, hace toda una conexión con todo eso, buscamos un método para el estudio y vamos a llegar a tener resultados medibles. Esto es algo que SAEME hace con todos sus cursos y demás, es que es buscar un método. ¿Y por qué es tan importante un método? Un método es fundamental porque la realidad es que la medicina funcional principalmente es muy abarcativa. Ustedes vieron, como yo les mostré, ese bagaje que salía de la cantidad de cosas que tenemos que saber, desde la sueroterapia, la suplementación oral, la alimentación, la actividad, ver cuál es el oligoelemento que está faltando, ver cómo está el paciente en cuanto a su parte intestinal, en cuanto a su parte tiroidea, en cuanto a su parte suprarrenal, bueno, todo el organismo en cómo se encuentra. Para eso, al ser tan abarcativa, necesitamos un método para no olvidarnos de nada y para poder encaminar a nuestro paciente en una forma que se pueda medir los resultados. O sea que el método es fundamental para poder armar algo como corresponde y poder manejar la medicina más ordenadamente. Y para eso nosotros inventamos un método que es el método raíz funcional, que es un sistema de 7 pasos, de los cuales hoy vamos a ver los 4 primeros, mañana vamos a ver los 3 que quedan, pero en este caso, este sistema empieza por detectar, hacer un diagnóstico profundo, como yo les decía, es un diagnóstico que nos va a llevar más de una hora, pero hacemos un diagnóstico profundo con ciertos test que nosotros tenemos para evaluar cuál es la hormona que está faltando, cómo está el paciente, cómo se siente el paciente en su integridad, mapear, identificar esos ejes que están alterados, separar cuáles son los ejes que están alterados para ver cómo los vamos a tratar, priorizar un orden terapéutico, ir desde lo más urgente a lo menos urgente. Es lo que yo les decía, si yo me encuentro con un paciente que está con fiebre y con una alteración, supónganse, respiratoria importante, yo no voy a empezar por decirle, bueno, hacemos la dieta, la vamos a hacer, va a mejorar su calidad de vida con su alimentación, o tiene que hacer actividad física muscular. ¿Cómo va a muscular si está enfermo? Por eso, priorizar
qué es lo que hacemos primero y cómo seguimos el tratamiento. Intervenir con protocolos personalizados, acá los protocolos son de acuerdo al paciente, medir resultados concretos, ajustar de acuerdo a esa medición y escalar como modelo sostenible. De todas maneras, hoy nos vamos a quedar en los cuatro primeros, que es la base de todo cambio. Entonces, detectar, mapear, priorizar e intervenir. Vamos a empezar con mi caso clínico, que es lo que están todos esperando, y van a ver cómo yo voy armando el caso con estos parámetros. Entonces, primero detectar. En mi caso clínico nos encontramos con una paciente que, como les decía, es integral. Detectar, es una paciente de 58 años, contadora, tiene una pareja estable, dos embarazos con dos partos normales, pero ella me consulta por agotamiento psicofísico, falta de deseo sexual, astenia y anorexia y un adelgazamiento de 4 kilos en 3 meses. Todo me indicaría el agotamiento, la falta de deseo sexual, tendría que ver también que tiene 58 años, pero nos encontramos con que está con astenia y anorexia y un adelgazamiento de 4 kilos en 3 meses. Ahí estoy detectando dónde está el motivo de consulta de mi paciente y qué es lo que puede estar pasando. Yo tengo que estar pensando que esto no es solamente un tema de edad, porque tiene astenia, anorexia y un adelgazamiento importante. Bien, vamos a seguir con la primera etapa, que es la etapa de detectar. Me encuentro que como contexto y hábitos es una paciente que tiene muchas discusiones con su pareja de larga data. En 2 años fallece su mamá, pierde el padre por un cáncer de colon, le diagnostican lupus eritematoso sistémico a su hija mayor de 17 años. Aparte de toda esta cosa que hablamos de un estrés crónico importantísimo, fíjense que tiene peleas permanentes y se le muere la madre, se le muere el padre y tiene un hijo con una enfermedad como es el lupus. Tiene un estrés crónico importante. Por otro lado, tiene una alimentación muy mala porque trabaja muchísimo, es una paciente que no para de trabajar. Bueno, como todos los contadores en Argentina, que está tan complicado, pero bueno, la cuestión es que ella en el trabajo se come un pedazo de tarta con una Coca-Cola y no realiza actividad física, dicho por ella, no tiene tiempo para eso. Está todo el día trabajando, se queda con la computadora como hasta las 12 de la noche, con lo cual consume toda su melatonina. En el examen físico me encuentro una fase muy cansada, medio una coloración amarillenta con marcadas ojeras, poca tonicidad muscular y sequedad en la piel. Tiene un peso, acá está mal el peso de ella es de 48 kilos y tiene una talla de 1,60 m. Se los cuento, pues mi paciente la conozco bien, pero tiene un peso de 48 kilos y una talla de 1,65 m, o sea, está muy adelgazada. La presión arterial está levemente aumentada, 130/95. Tiene claros signos psicológicos de déficit hormonal, menos marcados los somáticos, pero sí tiene bastante claro los psicológicos sobre todo. En el área urogenital tiene falta de deseo sexual, marcada sequedad vaginal y una incontinencia de orina leve, lo cual ahí sí estamos hablando que el área urogenital tendría mucho que ver con la falta de hormona. Ahora, clave de todo esto, los síntomas no aparecen aislados, en el contexto, aparecen en un contexto biográfico y los hábitos también me hablan. Fíjense que come mal, no hace actividad física, trabaja sin parar. Bien, dicho todo esto, me encuentro con que voy detectando qué es lo que yo encuentro acá. Y encuentro que está adelgazada, encuentro que tiene claros signos psicológicos de déficit hormonal, una cara una fase amarillenta con ojeras, puede hablar de un hipotiroidismo, puede hablar de una falta de un agotamiento de su glándula suprarrenal. Pero bueno, uno va sacando ideas de acuerdo a lo que va detectando. Mapeo. ¿Cómo mapeo? Mapeo con estudios, mapeo de distintas maneras. La hipótesis funcional, voy haciendo hipótesis y voy pidiendo estudios complementarios. En esos estudios complementarios también están los test que yo le hago para ver dónde se encuentra la paciente. Entonces, al mapear me encuentro que mi hipótesis funcional puede presentar una fatiga adrenal por estrés crónico más un dismetabolismo por esa mala alimentación. Chicos, bajen los micrófonos. Puede estar sumado a un dismetabolismo por mala alimentación y falta de ejercicio, y de acuerdo con la sintomatología, es probable un déficit de testosterona y de DHEA y por eso ese cansancio importante.
Sus estudios complementarios no encuentro nada relevante, un papicolpo normal, es una mamografía y ecografía normales, una ecografía ginecológica normal. Sigo mapeando. Le pido una densitometría, que aparece una osteopenia a nivel L1, L2, bastante osteopenia leve, bastante lógico para la falta de hormonas que puede llegar a tener a los 58 años. Un estudio que yo les hago el Vitastic en el consultorio, pero que puede ser un oligoscan también. Estudiamos los minerales y las vitaminas y una medición a través de la tecnología de electroacupuntura. Lo que yo me encuentro al hacerle estos estudios es un déficit de selenio, de magnesio y de vitamina D. Esos son los tres que yo encuentro en estos estudios que le hago. Selenio, magnesio, vitamina D también se pueden pedir en sangre si ustedes no cuentan con un Vitastic o con un oligoscan. Bien, ¿qué pista clínica me da todo esto? Es un contexto emocional, los hábitos y la clínica apuntan a un terreno biológico alterado. No miro solamente el síntoma, me doy cuenta que integralmente esta paciente está con falta de hormonas, está con un dismetabolismo y tiene un mal estilo de vida. Esto prepara el camino para una intervención más precisa. Estoy encontrando en que yo tengo que ocuparme no solamente de su déficit hormonal, mejorar su metabolismo y cambiar los hábitos, si no, no voy a conseguir nada. Entonces, primero detecté, después mapeé y después voy a priorizar. ¿Cómo priorizo? Primero necesito para priorizar tener un buen laboratorio que me diga qué es lo más importante, dónde está el déficit de esta paciente. Y al hacer esta priorización, yo me encuentro con que esta paciente tiene, por un lado, todo lo que es un hemograma está normal, una hemoglobina glicosilada una hemoglobina de 14 está perfecta, un hematocrito 43, los glóbulos blancos que están bien, las plaquetas que están bien, la ferremia está perfecta, la glucemia y la uremia están bien. Una hemoglobina glicosilada un poquitito aumentada, no demasiado, pero me da 5,4 para los valores de ERTOG, es hasta 5 la hemoglobina glicosilada, lo ideal es 4,8, pero hasta 5 la consideramos que está bien. El ácido úrico está bien, el patograma está con un colesterol un poquito aumentado, 254. La insulina está un poquito aumentada, la insulina debería ser bueno, para el toque es terriblemente exigente, mayor de 5 la considera patológica. Muchos médicos que hacemos funcional arriba de 7 la consideramos patológica, con lo cual está aumentada, pero no demasiado. Tiene una ferritina normal, una homocisteína en valores normales. Y cuando vamos a ver triglicéridos sobre HDL, que a nosotros nos sirve para ver insulina resistencia, nos encontramos con que duplica el valor de triglicéridos. Tiene HDL 54, que no está mal, pero tiene 120 de triglicéridos. Con lo cual, lo ideal sería que fuera 1, el ratio debería ser 1 o 1,5. O sea, este está en 2, o sea, está aumentado. Tiene muchos triglicéridos en relación al HDL. Y con respecto al ApoB relacionado con el ApoA, ustedes recuerden que el ApoB y el ApoA son las fracciones del LDL. El ApoB me determina la fracción de colesterol LDL que está oxidada y tiene que ser 0,6, o sea, tiene que ser más o menos la mitad que el ApoA. Acá está un poquito alterada, nos da 0,69, o sea, no está terrible, pero estamos hablando de algún grado de oxidación, porque tenemos una ApoB aumentada, estamos hablando de algún grado de insulinoresistencia por los valores que me está dando los marcadores metabólicos. Entonces, ¿qué priorizo acá? Su insulinoresistencia, en este caso, eh, este detox hepático y la falta, y bueno, ahora vamos a ver, seguimos con el mapeo, perdón, seguimos con lo que priorizamos, nos vamos a ver su parte hormonal. En su parte hormonal nos vamos a encontrar con un cortisol bajísimo, matinal. Acá no les puse la curva para no complicar, pero en su curva de colesterol salival daba plana, solamente tenía aumentado 3,2, que es nada, el matinal, y después caía en picada, no tenía los picos de cortisol que se dan a las 12, o sea, a las 8 es el mayor, a las 12, a las 6 de la tarde o 4 de la tarde aproximadamente, y el de la noche, eso de las 8 de la noche. Esos picos no los tenía una curva que iba directamente a plano. Con lo cual, esto me determina que acá, como dentro de las cosas que tenemos una fatiga adrenal.
o un agotamiento adrenal o un adrenal que no está funcionando como debiéramos porque consumió por todo el estrés que viene viviendo su cortisol. Tiene una testosterona bajísima. Si nosotros pensamos que la testosterona total tendría que estar en 35 nanogramos por decilitro y ella tiene 0,2 nanogramos por decilitro, o sea, la tiene recontra baja, la libre también. Tiene una DEA bajísima, menor de 15 nanogramos por decilitro, y tiene un estradiol bajísimo también de 18 picogramos por decilitro. Es decir, tiene déficits hormonales relevantes. Si ustedes me preguntan a mí, ahora tenemos que priorizar qué es lo que vamos a hacer con esta paciente. Y tenemos tres cosas que priorizar. Como prioridades nos encontramos con resistencia a la insulina, como les dije, y estrés oxidativo, un déficit hormonal adaptativo, tiene el cortisol bajísimo, o sea, está con un agotamiento de la glándula suprarrenal, y también tiene todo lo que significa, por la edad y por todo este estrés, la DEA baja y la testosterona muy baja. Prioridad 3: interpretar relaciones, no solo números aislados, de acuerdo a lo que nos encontramos con la paciente. Eso es lo que quiere decir interpretar relaciones. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos para priorizar y cuál es el hallazgo alto de impacto? Los biomarcadores me permiten priorizar una alteración metabólica, insulina, resistencia a la insulina y estrés oxidativo, una adaptación hormonal y adaptativa, que es lo del cortisol y todo lo demás que tiene que ver con la testosterona, la DEA y el estradiol. Bien, entonces tenemos que intervenir con esta paciente y en esta intervención vamos a hacer varias cosas, porque tenemos que intervenir por todos lados, porque si yo le doy las hormonas, porque está en perimenopausia y está con las hormonas muy bajas, pero yo no mejoro todo ese entorno, no voy a conseguir nada. Si yo le doy el cortisol, pero no mejoro el entorno, cuando le saque el cortisol vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y así todo. ¿Qué le voy a mejorar? ¿La insulinoresistencia si no le mejoro su nutrición y el ejercicio? ¿Cómo la puedo mejorar? Dándole metformina. ¿Y qué consigo dándole metformina si no mejoro el resto? Entonces, acá viene la parte más linda de la medicina funcional, que es una vez que uno detecta qué es lo que le pasa al paciente, intervenir. Y en esta intervención nos encontramos con higiene de sueño, dormir 8 horas mínimo, acostarse idealmente antes de las 23 por todo el tema de que necesitamos. Ustedes saben que a la noche el hígado es el momento que descansa, que se limpia, es el momento donde se limpia el hígado y es muy importante acostarnos idealmente antes de las 23 porque como decían nuestros ancestros, siempre volviendo a los ancestros, nosotros tenemos que comer mientras hay luz y tenemos que dormirnos temprano para que nuestro organismo se pueda resetear. Evitar pantallas 1 a 2 horas antes de acostarse y la exposición a luz solar por la mañana para obtener vitamina D tan importante para todos nuestro metabolismo. Luego tenemos que hablar de la nutrición. La nutrición es muy, muy importante en un paciente que está con una fatiga adrenal, aumentar las proteínas en el desayuno. En este caso, yo no estoy de acuerdo en un paciente que está con una fatiga adrenal, yo no estoy de acuerdo con hacerle ayuno intermitente. Es un paciente que cuando nosotros hacemos un ayuno intermitente, hay un aumento de cortisol que tiene que ver con el ayuno intermitente. Un paciente que está con fatiga adrenal no puede tener, no conviene que tenga ese aumento de cortisol. Entonces, aumentamos las proteínas en el desayuno, reducimos los azúcares y los ultraprocesados y hacemos una hidratación con aporte de electrolitos que tiene que ser por lo menos mayor a 2 litros por día. El ejercicio en este caso tiene que ser moderado y de fuerza, porque estamos hablando de una fatiga adrenal, que generalmente el que lleva una fatiga adrenal es una paciente que no está en condiciones de hacer actividad física hasta que recupere su cortisol. Entonces, va a ser ejercicio, pero moderado, va a caminar, va a hacer pilates, va a hacer entrenamiento de fuerza, que es lo que le va a aumentar la citrulina, va a hacer que mejore todo su metabolismo. Entonces, empezamos con la intervención, higiene de sueño, nutrición, ejercicio. Seguimos con la intervención, una suplementación diaria. Yo puse este ejemplo, pero este es el ejemplo que puse yo. No necesariamente es el único que podemos hacer, pero yo me basé en mejorar, hacer un detox hepático siempre que ustedes pongan un antioxidante
el antioxidante va a actuar, pero va a generar, por otro lado, radicales libres en ese actuar, en ese mejorar el metabolismo, en esa detoxificación. Entonces, siempre hay que ponerlos como de a pares. Entonces, yo le agregué vitamina C, le agregué N-acetilcisteína para que actúe a nivel del hígado, le agregué manganeso, que es fundamental para mejorar el detox hepático, zinc, cobre, astaxantina. La astaxantina es un antioxidante más potente aún que la vitamina C. Vitamina B2, fundamental en los pacientes con fatiga adrenal. Selenio, por lo que les decía de la tiroides, 100 microgramos. Ácido tiótico para mejorar la función hepática. Y coenzima Q10, 50 miligramos. Esta sería una suplementación diaria, pero esta, ustedes pueden armar la que a ustedes les parezca. Lo importante es que recuerden siempre poner, cuando uno antioxida, nunca uno solo, siempre de a pares. Eh, Le armé un sueroterapia, una sesión por semana durante o sea, o sea, son cuatro, una por mes, una por semana durante un mes, en la que volví a poner vitamina C 5 gramos para antioxidar, magnesio 1 gramo, complejo B, ese trae B2, B6, perdón, B2, B6, B9 y B12. PQQ. ¿Y por qué le puse PQQ? Porque la PQQ le va a dar energía que esta paciente está necesitando. PQQ 10 miligramos, ácido lipoico 300 miligramos para mejorar la función hepática. Le agregué porque a mí me gusta mucho y me parece que funcionan muy bien. Dos hongos adaptógenos, el reishi, que va a actuar relajándola para la noche, para dormir, 300 miligramos, y melena de león, 2 gramos. A mí me gusta la melena de león porque actúa a nivel cerebral, mejorando, acomodando un poquitito toda la parte, lo que tiene que ver con la niebla mental. Y después en suplementación hormonal le agregué un pellet de 100 miligramos de testosterona por peso, pesa 48 kilos, con lo cual más de 100 es mucho. Progesterona bioidéntica 100 miligramos diarios, vía oral. DEA 25 miligramos por día. Y cortisol bioidéntico, que me pareció fundamental en este caso, 10 miligramos a la mañana, 5 miligramos al mediodía y 5 miligramos a las 19 horas. Yo lo hago siempre, no hago 4 tomas, aunque haya 4 picos, porque si le doy el de la noche, por lo general el paciente entra en insomnio por el cortisol. Entonces a mí me gusta hacer 3 picos, hacer un pico un poquito más alto a la mañana, otro de 5 y otro de 5 a la noche. Con eso yo le estoy dando 20 miligramos, que sería el actuar con si vamos a hablar de la suprarrenal basal de una paciente que está adrenectomizada, sería como darle un 60% de la dosis fisiológica que utiliza un paciente que tiene una persona de cortisol, que genera una persona de cortisol en su glándula suprarrenal. De esta manera yo bloqueo su suprarrenal, la dejo descansar a suprarrenal, y a los 3 meses saco el cortisol, y en la gran mayoría de los casos la suprarrenal arranca otra vez solita. No tengo que pasar los 3 meses, esto se hace solo por 3 meses. Bien, entonces, como les decía, higiene de sueño, nutrición, ejercicio, una suplementación diaria para antioxidar, la sueroterapia para antioxidar y una suplementación hormonal que le va a venir genial. Conclusión de todo esto. Nosotros no tratamos un solo síntoma, comprendemos a la persona en su terreno biológico. En este caso, lo que yo hice fue hacer una mirada integral, la importancia de conocer al paciente en su totalidad, analizando sus hábitos, su forma de vida, su entorno. Nos va a permitir acompañar el cambio con complementos no solo hormonales, sino nutricionales y emocionales. ¿Cuál era mi objetivo terapéutico? Potenciar emociones positivas en este paciente, como bienestar, esperanza, felicidad, optimismo, sentido del humor y amistad y agradecimiento. Disminuir las emociones negativas, como angustia, ansiedad, enojo, envidias, y revertir así el envejecimiento, o al menos enlentecerlo. Por supuesto que no voy a envejecer, envejecemos todos, pero lo importante es envejecer bien, envejecer con la mayor posibilidad de salud. Bien, te doy un ejemplo más sobre la medicina funcional, que me parece que es importante, que es un poquito lo que yo les hablaba antes. Si yo tengo un paciente que tiene acidez,
va al gastroenterólogo o al clínico. El clínico le va a dar un inhibidor de la bomba de protones, como puede ser un omeprazol, el lansoprazol, todo lo que hay ahora. Le mejora la acidez, pero que tampoco sabe bien por qué tiene esa acidez. ¿Y qué hago? Le disminuyo la capacidad de absorción de nutrientes. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Si lo toma un mes no va a pasar nada, si lo toma 2 meses mientras mejora su calidad de vida para que ese paciente no tenga acidez o reflujo, está bárbaro darle la inhibidora de la bomba de protones. Ahora, si a ese paciente que el médico clínico le dio el omeprazol, lo más probable es que con eso se sienta bien y lo tome por año. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, cuando le digo, vos tiene un déficit de vitamina B12. Le voy a agregar vitamina B12 en comprimido y cuando veo, entre las cosas que me dice que toma omeprazol. Le digo, ¿hace cuánto? No, me lo indicó mi médico hace como 6 años y yo lo tomo porque eso me hace re bien. Ese paciente yo le doy la vitamina B12 y no la va a absorber porque va a tener disminuida la absorción por la alcalinización que se le formó por el inhibidor de la bomba de protones. Entonces, a ese paciente yo se lo tengo que dar en suero endovenoso, la vitamina B12, pero a eso me refiero cuando hablamos de medicina más tradicional y no medicina más funcional, más amplia. Lo mismo un paciente, por ejemplo, con alopecia. Va al dermatólogo, tiene alopecia androgenética, por supuesto, me refiero, le da finasteride o dutasteride. Le mejora la caída del cabello porque inhibe a nivel del alfa-5 reductasa para que se forme la dehidrotestosterona. Pero ¿qué es lo que pasa? Disminuye la producción de GABA. Entonces, capaz que el paciente está más triste, capaz que el paciente duerme mal. Si yo, por ejemplo, le voy a dar finasteride a un paciente o le voy a dar dutasteride, le tengo que dar GABA, porque la verdad es que el finasteride disminuye la producción de GABA. Por otro lado, le tengo que dar algún inhibidor de la aromatasa, porque si no, en vez de irse para el lado de la dehidrotestosterona, se me va a ir para el lado de los estrógenos, el exceso de testosterona. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de medicina funcional. Buscar el todo, buscar la salud completa, no tratar un síntoma, porque todo lo que nosotros tratamos de un síntoma, con cualquier medicamento exógeno que no sea formado por el cuerpo, va a tener otra complicación por otro lado. La felicidad funcional no es una moda ni dar suplementos, es un sistema para ordenar la complejidad del paciente, detectar causas, intervenir con criterio y medir resultados. Yo creo que es la medicina que no es diferente que la medicina general o que la medicina tradicional, solo que es más abarcativa. Es la medicina que se está viniendo donde la gente, los seres humanos, cada vez más nos comprometemos con nuestra salud, cada vez más sabemos de nosotros y cada vez más queremos entender nuestro organismo y cómo cuidarnos y cómo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, una frase que mi ídolo Thierry Hertog dice es: la medicina anti-envejecimiento no es solo prolongar la vida, sino mejorar la calidad de vida mientras se vive más tiempo. Y eso es lo que yo le decía. Hoy vivimos 100 años, no podemos vivir 100 años mal. Tenemos que mejorar la calidad de vida y vivir y mientras se vive más tiempo. Bien, conclusión del caso, que quiero cerrar el caso mío, que me parece, espero que les haya gustado, pero la medicina convencional hubiera hecho un abordaje de síntomas por especialidad, hubiera tratado la fatiga, el bajo deseo sexual, la sequedad vaginal, la osteopenia o el ánimo de forma aislada, hubiera mandado a un traumatólogo, a un reumatólogo para la osteopenia, hubiera mandado a un ginecólogo para la sequedad vaginal y a un clínico para ver por qué está este hombre fatigado. Se solicitan estudios y tratamientos puntuales sin integrar estrés, hábitos, nutrición, terreno biológico, y el resultado hubiera sido parcial. Probablemente el paciente se agote de un lado para otro porque es un paciente que no se está sintiendo bien y la paciente puede volver a consultar sin resolver la causa de raíz y probablemente vaya a ver otro médico. La medicina con método, con cada tratamiento se mejora un síntoma, pero se genera otro desbalance. La medicina funcional no reemplaza la mirada clínica tradicional, la amplía, eso es a lo que yo me refiero. La medicina funcional va a tratar lo mismo que la medicina convencional, solo que va a ser más amplio en su abordaje. Permite comprender mejor al paciente y diseñar intervenciones más precisas y sobre todo comprometer al paciente con su tratamiento, algo fundamental para obtener buenos resultados.
¿Qué opinan de la medicina funcional? ¿Creen que la podrían aplicar? ¿Alguno quiere levantar la mano y hablar o vamos mirando el chat? Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan de todo esto? Eh, Cuéntenme un poquitito qué les parece. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Rojas. Sí, hola, ¿cómo estás, Jimena? Contame tu experiencia, ¿qué te pareció? Yo hago terapia intensiva adulto, así que imagínense lo lejos que estoy de medicina funcional. Es como estar No te hablando creas, de... ¿eh? No estoy tan de No, acuerdo por con eso. vos. Inicialmente cuando empecé a escuchar medicina funcional era como hablar de ser un astronauta. Me fui metiendo paulatinamente, hice varios cursos de medicina estética. Con medicina estética siempre se está hablando de medicina funcional y de Reishi, de Melena de León, Ayahuasca, que no me sale muy bien el nombre, y todos los hongos adaptógenos que hay, la verdad, eh, abre muchísimo la cabeza. Como usted dijo, no solamente se trata un solo síntoma, sino que se busca la raíz del problema, interaccionar con otras terapias holísticas como ser Reiki, Pilates, meditación, empezar a encontrar, eh, yo ahora digo, no tan rápido la vida, sino que empezar a tomarle el gustito a cada cosita y tomarse el tiempo para mirar cada detalle. Por ejemplo, tomar un poco de sol, unos 10 minutos de sol, y empezar a dormir bien. Obviamente, alguien que hace terapia intensiva, que está de guardia 24 horas como yo, no va a poder dormir las 8 horas. Imagínese que yo todavía creo que me quedé con el almuerzo. Hasta ahora, si he tomado 2 litros de agua es mucho. O sea, no siempre se puede hacer. Adaptar a lo que nosotros queremos, porque cada uno tiene su ritmo de vida en su trabajo. Pero sí, cambió mucho mi pensamiento con la microbiota, empezar a controlar los pacientes. Soy una persona que ya está sacando el omeprazol, por ejemplo. Excelente. No es que a todos los pacientes de onda se le pone omeprazol, no es que a todos los pacientes se le pone metoclopramida. Se empieza a buscar ya el uso de las fibras dentro de la terapia, usar la melatonina para que duerman los pacientes, para que recuperen el ritmo circadiano. Pero obviamente en el estado en que están súper estresados del cortisol por las nubes. Esa es la verdad. Exacto, exacto. También escuché que se está usando mucho la progesterona. La progesterona como neurohormona se está usando mucho en las terapias intensivas para los pacientes que han tenido ACV o pacientes que tienen alteraciones a nivel cerebral. Y aparte, bueno, como terapista, me imagino que habrás visto lo que cambia un paciente que no está dismetabólico con un paciente que está dismetabólico. Cuando fue toda la etapa del COVID, los pacientes que resolvían más rápido eran los pacientes que no estaban, básicamente los que no estaban dismetabólicos. Entonces, por supuesto que en todas las especialidades vamos a poder abarcar la medicina funcional con criterio, por supuesto. Y mi consejo es tratar de buscar un huequito no trabajes todo el día, buscate un huequito para poder tomar sol, para salir a caminar un poco, para caminar por el pasto y para vivir mejor, porque eso es lo que les enseñas a tus pacientes también. Bueno, Mónica quiere levantar la mano. Dale, Mónica, te escucho. Espérate que te saco. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Mónica Violini, soy médico clínico y bueno, es la segunda vez que veo una clase suya, doctora, me parece fenomenal. Ay, Sí, ¿me escucha? escucho perfecto. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Nosotros los clínicos por años hemos tratado el síntoma y desmembrado al paciente en forma terrible. Me parece que cada vez es más importante, digamos, el tratamiento de una forma más integral y más funcional. Me parece que estamos siendo como pioneros en esto. Me parece que este, Totalmente, totalmente. me parece que viene por ahí y ojalá que esto se establezca de forma y es nuestra responsabilidad también como clínicos establecerlo de forma mucho más amplia, ¿no? Y que el paciente no tengamos que ser los clínicos derivólogos, como digo yo, derivólogo acá, derivólogo allá.
para atenderlos en forma desmembradas a los Pero pacientes. vos viste, Mónica, que la gente en general te dice, "No, al clínico, voy al clínico y me deriva para acá, me deriva para allá, al final. Es más, la gente que no es médica no sabe bien cuál es el papel del clínico, creen que no hacen una residencia, que te Eh, recibiste y Eso le iba a viste, decir. Vos qué sos, me pregunta. Yo soy médico, especialista en clínica médica. Ah, dice, ¿y qué haces de la medicina? claro, Como claro, que es no se como que entiende. exacto, exacto. Y eso es porque justamente con la medicina tradicional uno terminaba separando los pacientes, no abarcabas a todo el paciente en general. Justamente un clínico que es el que más puede abarcar a un paciente. Pero Exactamente. era un poco el criterio que eso está cambiando un montón. Y hoy, como decimos, somos pioneros nosotros, pero los pacientes ya lo están pidiendo, ya te lo están Sí. pidiendo. Acá me Hola, causó mucha gracia lo que dice Analía. Analía Haddad dice, levante la mano el que se alimentó alfajor en la resi. Esperá que levanto primera. Y cómo cambié, ¿no? Pero bueno, es así. Todos hemos comido para la miércoles en la resi. Bien. ¿puedo hacerte una pregunta, Sí, no sé quién doctora? sos, pero Hola, hola, soy la doc Marina. no te- Me encantó escucharte, divina la forma de transmitir que tienes. Me gusta porque no es tan fácil a veces los médicos transmitir conocimientos y eso se nota cuando uno hace las cosas con pasión, la verdad. Pero yo quería preguntar si tienen experiencia, porque realmente me llama mucho la atención, y en los pacientes que hacen quimioterapia. Yo estoy muy relacionada a la oncología y la verdad que cada vez trato de participar más en estos tipos de subespecialidades que van naciendo, porque uno realmente tiene, en el paciente oncológico, tiene muchas cosas que integrar y me parece que por ahí son los pacientes más ricos para hacer una medicina funcional, porque después de una quimioterapia que realmente uno trata de entrar para matar unas células, pero terminás haciendo un desfasagio de un montón de otras cosas orgánicas y bueno, Totalmente. y eso Y quería hacer, aparte, ver. aparte, vamos a decir una cosa, ¿por qué llegó a tener ese cáncer? O sea, no estoy diciendo, vieron que la epigenética, como les decía, abarca 2 años antes y 2 años posteriores, con lo cual no vamos a echarle toda la culpa a ese paciente puntual, a veces son cosas, sino como entendemos un niño que tiene cáncer, pero ese desbalance permanente favorece a la producción de un cáncer. Entonces, si nosotros empezamos con tiempo, no digo que todos los casos, pero vamos a mejorar, no vamos a llegar a tener el paciente enfermo. Y esa es la idea. Y cuando ya está enfermo, como vos bien dijiste, primero tenemos, como les decía yo, priorizar. Vamos a tener que priorizar el tratamiento convencional, pero al mismo tiempo utilizar todas estas herramientas para que el paciente tenga mucha mejor calidad de vida y para que su recidiva sea que no tenga recidiva, o sea, lo más tarde posible, o sea, de menor agresividad, ¿no? Que es un poquito lo que se está viendo hoy en día con las hormonas. Bien, Doc, Doctora, hola. Gracias. sí. doc, Gracias a doc, vos. Sí, doc. vamos. Disculpe que me quedé con algo que le quería hacer una pregunta. Yo necesitaría saber dónde atiende usted, porque tengo una paciente para llevarle a usted, que es mi hija. Y me gustaría, sí, bueno, ella está acá conmigo. Mira mi Este, Instagram, charlamos. Igual de todas maneras, ustedes a través de esa M me pueden contactar a mí, no hay ningún problema, piden que me quieren ver, no pasa absolutamente nada. Y si no, fíjate en mi Instagram que ahí tenés todos los datos. Pero bueno, eh, bueno, chicos, vamos a seguir un poquito. Hay varios que me quieren muchísimas hablar. gracias. No, al contrario, Mónica, gracias a vos. Muchas gracias a vos y realmente un placer que les haya gustado sobre todo y que les sirva y que les interese, que para mí es un placer enorme escucharlos y que les guste lo que estoy contando, ¿no? Bueno, ¿querés, doctora Meilín Vega? Vamos, yo no te puedo sacar, pero ahora le pido a ver, Doctora, ¿cómo sí, está? Un placer para mí. ¿cómo estás? Soy
Soy médico clínico y la verdad es que a mí me tocó conocer de todo lo que usted está hablando hace 10 años en Argentina cuando tuve que estar allí de paciente y recuperarme gracias a todo lo que usted está comentando de 6 infartos cerebrales y 2 paros cardíacos. Y ahora estoy aplicando todo eso aquí con mis pacientes en La Paz. Es algo complicado porque sacarles ese chip a la gente que tiene que dejar de comer ultraprocesados, azúcares, harinas, y estar más pendiente de la comida de chatarra y que entiendan que no todo es el omeprazol y las pastillitas que están acostumbrados los médicos internistas a dar, es súper, súper complicado, pero no nos queda otra que educarlos. Yo utilizo mucho la experiencia mía de todo lo que me ha tocado vivir, incluso con la biodecodificación. Trabajo mucho con lo que es la automoterapia y la medicina automolecular y estoy realmente encantada con lo que ustedes nos están enseñando. Bueno, muchísimas gracias, Meilin. Acá me dice una doctora, Constanza, la insulina resistencia no se diagnostica por insulina alta. Por supuesto que no. Yo acá les puse algunos valores, ustedes no saben la cantidad de valores que pongo, pero esta paciente tiene, aparte de la insulina alta, una hemoglobina, tampoco es tan alta la insulina de esta paciente, era 7,5. Tenía una hemoglobina glicosilada alta y tenía relación triglicéridos HDL más de 2, o sea, 2 en relación al HDL. Por supuesto que se diagnostica con un montón de cosas más, pero hoy es una clase. No le voy a, tenía una PCR alterada también, tenía valores que hablaban de insulinoresistencia, pero leve, no era tampoco una insulina, por eso tampoco es una paciente a la que, si ustedes se fijan, no la mediqué ni con metformina ni con agonista GLP-1, por eso mismo, porque no era lo más importante en ella. Bien, chicos, vamos a seguir una más. A ver, Alejandra. Vamos con Alejandra Ciapa y seguimos porque si no me van a querer matar. Dale, Alejandra, te escucho. No se te escucha, Alejandra. No sé si no tenés el micrófono. No se escucha. Perdón, pero no te escucho. Vamos a probar con Rebeca y Rebeca Ladislao y nos quedamos ahí. A ver, Rebeca. Hola, ¿me Hola, escuchan? sí, sí, te escucho. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Rebeca Ladlau, soy médico fisiatra. Bien, Eh, entonces, o sea, la medicina funcional o medicina integrativa, o, bueno, tienen varios nombres como nosotros, médico fisiatra o médico rehabilitador, sí, es- ¿no? Y nosotros quizás hacemos una medicina similar a ustedes en lo que es la parte de buscar no solamente el síntoma, como muchas veces aprendemos sino que buscar la causa, ¿no? Eso veo que la visión es similar en la medicina totalmente, eh, totalmente de de acuerdo. ustedes, funcional, integrativa y el médico fisiatra, porque, por ejemplo, muchas veces paciente que viene para un tratamiento de dolor crónico presenta alteración del sueño, tiene alteración de tránsito intestinal, es constipado, estreñido, o sea, son varias cositas que uno el paciente llega por una causa dolor. Y ahí preguntas, ¿cómo es su sueño? El paciente tiene dificultad para dormir o para iniciar el sueño, para mantenerlo. ¿Cómo es su área, qué se llama, de posiciones? ¿Cuántas veces va al baño a la semana, evacuar y todo eso? Entonces hay siempre alteraciones ahí, ¿no? Exacto, es que todas las especialidades, si uno lo abarca así, se va a encontrar con que todas las actividades es muy, muy importante abarcar todo desde el vamos. Acá me pone Eugenia, sigamos por favor, se extiende un poco la clase. Vamos a seguir, chicos, porque se me están, si no se les va a hacer muy tarde para irse a dormir y todo lo que dije no sirve, así que tenemos que seguir, si no nos vamos a contar muy tarde. Bueno, muy bien, sigamos un poquitito la diferencia
clave, bueno, básicamente ahora ya el caso ya se los conté, la diferencia clave entre la medicina convencional es una medicina que trata síntomas, la medicina funcional es una medicina que trata personas. Vos estás acá porque todos ustedes los que están acá, como los escuché recién, y es evidente que todos los que están acá sienten esa diferencia y están buscando tratar a las personas y no a los síntomas, y por eso están acá escuchando esta clase. Entonces, como les decía, es aplicable a todas las especialidades, ginecología, medicina deportiva, a todas. Yo acá puse estas por poner, les di los ejemplos que le di, pero básicamente todas las especialidades pueden abarcar la medicina funcional desde el todo. Y acá quería hacer una aclaración con respecto a lo que son los hallmarks del envejecimiento. Los hallmarks del envejecimiento los descubre o los describe Carlos López Otín en el 2013, en el cual las más importantes que él determina son los motivos por el cual nuestro envejecimiento termina siendo un envejecimiento senescente o no un envejecimiento saludable. Y entonces, el principal de todos, que para mí es la base de todo, como tengo un profesor que me dice, parece que la mitocondria está de moda, pero básicamente es un poco así, es la disfunción mitocondrial. Otro serían las alteraciones epigenéticas, como estuve hablándoles hoy, contándole esto de que son 2 años para adelante y 2 años para atrás. La disbiosis, vieron que hablan del segundo cerebro y demás, la disbiosis intestinal, la mala permeabilidad intestinal, que tiene que ver con antibióticos, con edulcorantes, con mala alimentación, estrés, bla, 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 el intestino se permeabiliza y no sostiene las bacterias que corresponden para poder metabolizar bien. La inflamación crónica persistente de bajo grado, eso genera una senescencia celular, la desregulación del mTOR, AMPK y las sirtulinas, la disfunción autofágica y tenemos el acortamiento de los telómeros. Bueno, básicamente esos serían lo que serían los hallmarks del envejecimiento, causas que tienen que ver con el envejecimiento senescente. Porque hoy es cada vez más necesario. ¿Por qué hoy cada vez más necesario todo esto? No es solo un factor, es la suma de cargas que altera el terreno biológico, el sedentarismo, todos los contaminantes que nosotros nos encontramos, el 5G, las computadoras, que son fundamentales y son necesarias, pero vamos a decir la verdad, son contaminantes. Esto que yo les decía, yo los anteojos tengo, en todos mis anteojos tengo filtro para la luz azul, pero la realidad es que la luz azul nos va consumiendo de nuestra melatonina, después nos cuesta dormir. El smog, las pesticidas, el tipo de alimentación, los disruptores hormonales que tenemos, los ultraprocesados, que lamentablemente es facilísimo, estás en un trabajo y bueno, te comiste una barrita. eh, el sueño alterado que la gran mayoría de nosotros tenemos por dormirnos tarde, levantarnos temprano, dormirnos nerviosos, dormirnos con el celular al lado y todo lo que significa, y el estrés crónico que nos va quemando, como siempre digo yo, el cortisol alto hace mal, no tener cortisol te mata y el estrés crónico permanente te consume tu cortisol. Entonces, lo que se altera, inflamación, metabolismo, hormonas, intestino y sistema nervioso. La medicina funcional ordena esta complicidad y trabaja sobre la causa real de desequilibrio, buscar dónde estamos desequilibrados para evitar tener inflamación crónica persistente, un metabolismo que no funciona, la falta de hormonas, o no la falta, pero que los receptores de nuestro organismo no estén aptos para recibir las membranas celulares, no estén aptos para recibir las hormonas. Por eso damos tanto omega 3 también, porque se necesita grasa en las membranas. Y aparte, el omega 3, recuerden que el omega 3 compite con el omega 6 para mejorar el metabolismo en esa competencia, ¿no? El intestino permeable y el sistema nervioso. Esto lleva a que cada vez se habla más de la medicina funcional, pero son pocos los que la aplican. ¿Y por qué? Porque realmente nosotros somos un grupo. Yo hoy los estoy escuchando a ustedes y vi lo que fueron escribiendo. Lamentablemente me mandaron como más de 200 mensajes, no los puedo leer todos porque me van a matar los que no tienen, los que se tienen que ir o demás. Pero la realidad de la historia es que los que están acá, yo noto que ustedes son gente que ya está en esto y por eso se metieron acá. Somos un grupo pionero en esto.
pero la gran mayoría no sabe todavía de esto. Va a saberlo más adelante porque es la medicina que se viene, obviamente. Pero nosotros un paso adelante. Y eso muchos de quienes explican, chicos, bajen los micrófonos. Muchos de quienes la explican lo hacen de una forma tan compleja que se hace difícil comprenderla. A mí, ¿qué me pasó? Cuando yo empecé a estudiar la medicina funcional, me encontraba con que así hice un montón. Yo realmente me formé mucho, hice muchos cursos de longevidad, de medicina funcional, de ortomolecular, de medicina integrativa. Y a mí lo que me pasaba es que se abarca tanto, pero tanto, que me mezclaba. Ya llegó un momento en que todo era lo mismo, me confundía mucho. El mTOR, el MK, las cirulinas, bueno, todo lo que significa la medicina funcional. Ahora, utilizando un método, me parece que es mucho más fácil, es mucho más práctico para poder entender todo esto. Muchos doctores creen que es solo una moda y no lo es. Miren, si ustedes se fijan, hay asociaciones, acá les puse 2 trabajos, pero está lleno de trabajos donde hablan de la Asociación de la Medicina Funcional como modelo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, o en esta otra revista donde hablan de la medicina funcional, cómo mejora el cumplimiento de la dieta, de eliminación, los resultados de la salud, los resultados. Estos son trabajos, pero si ustedes se meten en PubMed van a encontrar millones de trabajos que hablan de cómo la medicina funcional mejora la calidad de vida. Eh, Muchas veces los médicos lo que creen es que los pacientes no implementarían esto y es un grave error. Al paciente hay que educarlo, hay que enseñarle. Hoy a mí al consultorio vienen los pacientes a pedírmelo. La verdad es que el paciente hay que enseñarle que esto es el camino y comprometerlo con la salud. Cuando alguien se compromete, tiene muchos mejores resultados que si yo le doy una pastillita y nada más. Va a tener muchos mejores resultados si se compromete con su propia salud. Y cuando ve los cambios, ni le digo. Cuando los pacientes ven el cambio que genera estas modificaciones, comienzan a buscar algo distinto. Y les aseguro que es un paciente que los va a seguir eternamente, porque nos pasa a nosotros cuando empezamos a ver los cambios. Bueno, y acá tenemos algunos, estos son testimonios de pacientes nuestros que se sienten que han mejorado un montón. Doctora, al principio dudaba porque nunca había probado un enfoque funcional, pero ahora entiendo mejor qué me estaba pasando. No fue solo tratar un síntoma, fue ordenar todo mi cuerpo. Yo creía que no iba a poder sostener los cambios de hábitos, pero cuando empecé a sentir los resultados me motivé y hoy me siento más liviana, con más claridad y mucho más comprometida con el tratamiento. Otra, vine pensando que era cansancio normal por la edad, pero después de abordaje empecé a notar más energía, mejor sueño y menos sensación de estar siempre agotada. De verdad me cambió mucho la forma de cuidarme. Cuando el paciente siente que se siente bien, que va mejorando su calidad de vida, les aseguro que no los abandona. Me sorprendió porque no fue una solución rápida ni mágica, fue un proceso. Pero al ir viendo los cambios semana a semana empecé a confiar más en la doc y este tipo de medicina, hoy me siento mejor y con más control. Nunca había entendido la relación entre mi alimentación, mi estrés y mis síntomas. Ahora siento que por primera vez alguien miró el cuadro completo, no solo una parte. Estos son testimonios de pacientes míos y que realmente se dan cuenta que lo bien que se sienten. Bueno, yendo un poquitito no los quiero seguir, ya sé que ustedes también vienen buscando esto, con lo cual no los tengo que convencer de la medicina funcional, pero sí me gustó mucho poder explicarle este método que tiene estos 7 pasos. Y mañana, hoy vieron los primeros 4, que son re interesantes porque son cómo diagnosticamos al paciente, cómo priorizamos al paciente, o sea, detectar, mapear, diagnosticar y priorizar. Y qué es lo que tenemos que priorizar en su tratamiento. Y mañana con la doctora Estefanía Char, que para mi gusto es una genia y sabe muchísimo, muchísimo de todo esto, van a ver los 3 pasos siguientes, que es cómo miden, cómo ajustan y cómo escalan. Esto sería la clase de mañana, medir, ajustar y escalar. Y el método, entonces, en estos 7 pasos se cierra. Van desde el principio con un diagnóstico hasta el final. Los últimos 3 pasos convierten esto en un modelo de práctica real, sostenible y rentable. Lo bueno de todo esto es que
la medicina, aparte de mejorarle la calidad de vida, eso es lo que todos como buscamos, nos es muy rentable. En un momento que la medicina está dejando de ser rentable, que tenemos que pasar, o sea, un médico tradicional se la pasa o de guardia o trabajando para las prepagas o obras sociales, por lo menos acá en Argentina seguro, que tenés que ver un paciente cada 15 minutos, si no es imposible sostenerte. Con lo que eso significa, va todo en contra de lo que estamos diciendo con respecto a calidad de vida por uno, ¿no? Entonces, ¿cómo escalar facturación? ¿Cómo fidelizar los pacientes? ¿Cómo convertir esto en un sistema? Y de esa manera el paciente va a mejorar, vos te vas a sentir mucho mejor y encima te va a beneficiar un montón en tu consultorio. Vas a tener pacientes que te van a seguir eternamente y que es rentable porque los tratamientos, obviamente, todos estos tratamientos se cobran. Bueno, lo que vimos hoy es solo el inicio, vamos a ir por mucho más, se los aseguro que no se pierdan la clase de mañana con la doctora Estefanía Char, que es una genia, aparte de ser mi amiga, y van a poder continuar con este caso viendo cómo se sigue tratando un paciente. Así que los espero a todos mañana a las 20 horas con la doctora Estefanía Char. Les mando un beso grande a todos y bueno, los esperamos a todos mañana. Muy No sé bueno, si... Cari. Bueno, nos vemos a todos ustedes también. Chau Gon, chau Jan.